Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez atendiendo a las dudas que me habéis enviado algunos de vosotros y vosotras por correo electrónico acerca de la búsqueda de datos y de indicadores macroeconómicos para el trabajo que tenéis que entregar en enero sobre la comparación de indicadores entre distintas provincias de España. Os voy a hacer este pequeño tutorial de cómo acceder a esos datos en el INE. La verdad es que es un poquito lioso, ¿no? Entonces, vamos allí. Ponéis en Google lo primero, INE, ¿de acuerdo? Que es del Instituto Nacional de Estadística, ¿bien? Y entonces pincháis allí Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es buscar los datos, por ejemplo, los relacionados con economía, para buscar los datos relacionados con el PIB, por ejemplo, de las provincias, ¿no? Vamos a cuentas económicas y pinchamos aquí en contabilidad regional de España, ¿bien? Y ahora nos vamos aquí a resultados, ¿de acuerdo? Y en resultados ya buscamos aquí las series, tenemos aquí la serie de contable, por ejemplo, de comunidades y ciudades autónomas y también la serie de 2016 a 2017 por provincias. Y aquí nos dice seleccione provincia, ¿no? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, vamos a suponer que nos tocó Granada, pues le decimos ir y ya nos baja, ¿vale? De acuerdo, cuando le decimos ir, nos va a salir una tabla de Excel donde va a venir el dato del Producto Interior Bruto, ¿bien? Que es el que vamos a utilizar. Que luego, por ejemplo, nos tocaba comparar Granada, vamos a suponer, con Sevilla, ¿bien? Entonces decimos, pues Granada con Sevilla, le damos a ir, aquí pinchamos en ir y nos va a salir una tabla de Excel con los datos, digamos, para Sevilla. Bien, entonces allí ya tenéis los datos de PIB, ¿vale? Para poder comparar los datos relacionados a ese indicador. Lo que hacemos es volvernos a la página inicial del INE, bien, y ahora lo que vamos a hacer es ir, por ejemplo, a nivel y condiciones de vida para ver los datos del IPC, bien. Entonces vamos a índice de precios de consumo y vivienda, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a índice de precios de consumo, bien, y vamos de nuevo a resultados. En resultados tenemos que pinchar primero aquí medias anuales, porque lo que nos va a interesar es conocer los resultados de este indicador, bien, por la media anual, el valor anual, bien. Y vamos a ver aquí resultados por provincias, ¿de acuerdo? Y en los resultados por provincias vamos a entrar aquí a los índices provinciales general y de grupos ECOICOP. Bien, entramos aquí en ese link, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, que nos tocó la provincia de Almería. Bien, vamos a suponer que nos tocó comparar Almería y Asturias. Bien, pues entonces le decimos aquí, solamente pinchamos en las provincias que queremos, ¿vale? Luego le decimos aquí en la siguiente ventana, pinchamos en índice general porque nos interesa nada más que el índice general de precios al consumo y aquí le vamos a decir, vamos a pinchar aquí en esta para seleccionar todos porque en este cuadro queremos la media anual y las variaciones de las medias anuales, que es lo que nos va a dar la media anual nos va a dar el índice de precios al consumo y la variación de la media anual nos va a dar la tasa de crecimiento del índice, que va a ser la tasa de inflación si ha habido subida de los precios o deflación si ha habido una bajada de los precios. Bien. Y luego pinchamos aquí el año que queramos. Yo os recomiendo coger, por ejemplo, el 19, el 18, el 17, el 16, por si acaso, porque a la hora de tener todos los datos, a lo mejor del PIB tenéis solamente hasta el año 18, de
no sé, la tasa, por ejemplo, de desempleo, esa sí que suele estar más actualizada, pero para que podáis comparar todos los datos, si queréis coger todos los datos de un mismo año, pues luego tengáis ahí la posibilidad de todos esos datos. Bien, una vez que tenéis todos los datos aquí que queréis, le decís consultar selección y lo que os va a salir es una tabla de... aquí primero os va a salir en la web la tabla, pero vosotros si la queréis que os la dé en Excel, pues pincháis aquí en el icono de descargar y ahí os da varias opciones de cómo descargarlo. Lo podéis descargar en Excel para que sea más fácil para vosotros trabajar con esos datos. Bien, entonces ya aquí tenemos los datos de inflación también. Ahora vamos de nuevo a la página inicial del INE. Bien, y otro dato que nos interesa es el mercado laboral. Bien, entonces vamos aquí con los datos de actividad, ocupación y paro. Bien, y vamos aquí a la encuesta de población activa. De nuevo vamos a resultados, bien, y entonces aquí series desde el primer trimestre de 2002 buscamos resultados provinciales, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, activos, ocupados, inactivos, ¿bien? Y entonces vamos a meternos, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, los ocupados, ¿no? Y entonces, ocupados por sector económico y provincia. Este dato está bien porque nos puede dar una idea para comparar, ¿no? Y entonces, aquí, de nuevo, pues la provincia que os haya tocado, vamos a suponer que os tocó Albacete y comparar Albacete y Barcelona, por poner un ejemplo. Bien, entonces, si queréis para todos, aquí está muy bien porque viene para comparar tanto el total de ocupados como por los distintos sectores, digamos, de la economía, agricultura, industria, construcción, servicio, yo los cogería todos, ¿bien? Y aquí viene por trimestres, ¿bien? Entonces, aquí por lo menos seleccionar al menos hasta el año, los trimestres del año 16, ¿bien? Para tener aquí un margen amplio, aunque luego no los utilicéis todos, pero que lo tengáis, porque de cara a luego al año que tengáis para comparar, pues que tengáis datos para todos. Le dais en consultar selección, bien, y os va a salir una tabla de nuevo y entonces esa tabla yo la puedo descargar aquí en el icono este que tenéis aquí de descargar y os va a dar la posibilidad de descargarlos en diferentes programas, pues lo podéis descargar, por ejemplo, en Excel, que luego es fácil para trabajar. Bien, entonces ya tenemos PIB, ya tenemos inflación y el índice de precios al consumo, ya tenemos aquí, por ejemplo, ocupados, el número de ocupados y ahora nos faltaría, por ejemplo, otro dato que nos vendría muy bien es el de, por ejemplo, demografía y población, ¿no? Para poder ver la población que hay en las dos provincias comparadas. Entonces, población, nos vamos aquí a cifras oficiales del padrón, bien, y entonces nos vamos a resultados. Mirad, aquí tenéis resumen por provincias, por ejemplo, ¿no? Y población por provincias y sexo. Bien, esa, por ejemplo, nos vendría bien. Población por provincias y sexo, a ver qué aparezca. De acuerdo, y aquí de nuevo seleccionáis la provincia que os haya correspondido. Vamos a suponer que os tocó Girona y Guipúzcoa, por ejemplo, para comparar. Entonces, para seleccionar esas dos, pincháis control y con el ratón pincháis en las provincias que queréis seleccionar. Aquí, por ejemplo, me interesa tanto el total como hombres y mujeres para comparar. Y bueno, por ejemplo, con control y voy pinchando los años, vamos a poner por lo menos hasta el 16, como os decía antes, aunque luego no lo uséis todos, pero para tener esos datos disponibles por si los necesitáis. Bien, y aquí tenéis ya los datos, de nuevo le dais a descargar, bien, y pues tenéis aquí, lo podéis descargar, como os dije antes, en diversos programas. Yo creo que el más sencillo sería en el Excel, bien.
Bueno, hasta aquí este breve tutorial. De todas formas, si encontráis, por ejemplo, datos, aunque no estén en el INE, pero, por ejemplo, si navegáis por Internet y buscáis en Google, por ejemplo, datos relacionados con, por ejemplo, qué actividad económica tiene el mayor peso en esas provincias que os pedí que comparaseis, por ejemplo, cómo va el tema de la brecha salarial por género, o si encontráis datos, por ejemplo, relacionados con cómo ha afectado la pandemia, el COVID, a, digamos, la economía de esas provincias. En fin, todo lo que podáis encontrar relacionado con no solo los indicadores macroeconómicos que, digamos, que os he hecho el tutorial aquí en el INE, sino en un sentido amplio, pues si encontráis información sobre las economías de esas provincias, también un poquillo digamos, de información sobre la provincia misma, sobre sus habitantes, sobre digamos, su cultura, su historia. Incluso si podéis hacer un breve resumen, estaría muy bien para poner en principio en la introducción en contexto las dos provincias que estáis comparando, ¿no? Bueno, si tenéis dudas, sabéis que podéis escribirme al correo o pedirme una tutoría por videoconferencia que también estará disponible. En fin, hasta la próxima. Adiós.